A continuación se explica cómo el gas inerte nitrógeno molecular N2 o dinitrógeno, uno de los 7 elementos más abundantes en la Vía Láctea y el Sistema Solar y que hace parte del 78% de la composición del aire atmosférico terrestre, es tomado y fijado molecularmente por unas pocas especies de procariotas microscópicos, pese a que todos los seres vivos estamos en contacto con él y le necesitamos para realizar múltiples funciones vitales. La fijación del nitrógeno en los procariotas consiste en la combinación de nitrógeno molecular con oxígeno, gracias a la enzima nitrogenasa, para formar óxidos, y con hidrógeno para formar amonio, los cuales sí pueden incorporarse a los organismos. ¿Cómo pasa el nitrógeno de los procariotas a los demás seres vivos? La fijación de nitrógeno y su incorporación en los seres vivos, es decir, en la biosfera, ocurre de dos formas. Primera, de manera abiótica, es decir, sin intervención de los seres vivos. La enorme energía de los truenos rompen la molécula de nitrógeno que se combina con el oxígeno del aire, formando óxidos de nitrógeno que pasan a nitratos y luego son precipitados por la lluvia hasta el suelo, donde quedan disponibles para las plantas. Por esta vía se fijan unos 100 millones de toneladas anuales. También mediante biología aplicada se producen cerca de 400 millones de toneladas anuales de fertilizantes nitrogenados mezclando el nitrógeno del aire con el gas metano. Segunda, de manera biológica por algunos microorganismos procariotas de vida libre y simbióticos de leguminosas, los cuales fijan unos 150 millones de toneladas anuales. De los procariotas que lo fijan, pasa a los demás seres vivos para hacer parte de los ácidos nucleicos y aminoácidos y por lo tanto de las proteínas estructurales y funcionales, sin las cuales no habría vida. Hasta hace unos 635 millones de años, procariotas, o sea, bacterias y otros unicelulares simples, eran los únicos seres vivos del planeta. Desde entonces hasta nuestros días el registro fósil recoge la presencia de una gran cantidad y variedad de seres vivos complejos. No obstante la simplicidad de los procariotas, estos no solamente fueron pioneros, sino que actualmente son los más abundantes del planeta. En un gramo de tierra, por ejemplo, puede haber 2.500 millones de individuos de hasta 2.700 especies. Y los únicos seres vivos capaces de fijar nitrógeno. Son bien conocidos por lo menos 15 géneros como Nostoc, Anabaena y el Actinomyceto franquia que viven en el agua y sobre sustratos húmedos. No solamente pueden fijar nitrógeno, sino que pueden inducir en algunas plantas la simbiosis para el mismo propósito. Tales plantas son la familia de las leguminosas, compuestas por unas 20.000 especies, que corresponde al 7% de las plantas descritas actualmente. Se caracterizan por albergar en sus raíces cerca de una decena de géneros procariotas como por ejemplo Rhizobium, con los cuales hacen simbiosis. Esta bacteria se reproduce dentro de la raíz de la planta formando densas poblaciones que forman un engrosamiento anormal llamado nódulo y es alimentada por productos fotosintéticos de la planta. La bacteria absorbe nitrógeno del medio fijándolo como iones de nitrato, amoníaco y urea que son aprovechados por la leguminosa para construir sus ácidos nucleicos y proteínas, cuyos excedentes son acumulados en diferentes órganos, principalmente en las semillas. Es la razón por la cual las leguminosas como frijol, garbanzo, lenteja, habas o algarrobo son ricas en proteínas, un componente básico imprescindible de la dieta de los seres vivos, porque sin ellas no hay crecimiento, formación, reparación y funcionamiento de tejidos y órganos. Por ejemplo, 100 gramos de frijol tienen 20 gramos de proteínas. Todos los seres vivos necesitamos nitrógeno, entonces, ¿cómo pueden las plantas no leguminosas incorporarlo? Un colega biólogo y suscriptor de Canadá, Hernando Antonio Martínez, consultó la respuesta. El nitrógeno de las leguminosas no es aprovechable directamente por las no leguminosas. Estas solo pueden absorberlo disuelto en el agua del suelo como iones de nitrato, amoníaco y urea, después de ser liberados de manera natural por la descomposición o mineralización de la materia orgánica, efectuada por otros procariotas como por ejemplo Nitrosobacter.
Primero las nitrosomonas convierten el amoníaco en nitritos. Luego las nitrobacterias convierten los nitritos en nitratos, que son fácilmente absorbidos por las plantas no leguminosas. Adicionalmente, las no leguminosas también disponen de los nitratos provenientes de las descargas atmosféricas. ¿Y cómo pasa el nitrógeno a los animales? Al consumir las plantas o sus partes se ingieren las proteínas que son desdobladas a aminoácidos y bajo la dirección genética del consumidor pasan a formar sus propias proteínas. Por ejemplo, los seres humanos cultivamos y consumimos leguminosas como alfalfa, frijol, garbanzo, habas, habichuelas, lentejas, maní, soya, entre otras. Son altamente nutritivas, pues además de proteínas contienen otros nutrientes. La producción de los cultivos en general es limitada por el nitrógeno hasta el punto que la seguridad alimentaria de la humanidad depende mayoritariamente de este bioelemento. Así que los suelos de cultivos se pueden enriquecer mediante el uso de abono verde y hojarasca de los autótrofos que más acumulan nitrógeno, las leguminosas. También agregando cianofisias cultivadas en lagos o en estanques eutroficados, es decir, enriquecidos con materia orgánica, o agregando estiércoles y fertilizantes nitrogenados. Resumiendo, 650 millones de toneladas de nitrógeno son extraídas del aire anualmente por las tormentas eléctricas, por algunos microorganismos de vida libre y simbióticos de leguminosas y por los laboratorios para formar compuestos nitrogenados, alimento imprescindible de los organismos vivos. Por el nitrógeno, todos los seres vivos estamos relacionados entre sí con el suelo, el aire, el agua y hasta con la Vía Láctea.